Epílogo. 10 años después. Una castaña miraba su reflejo en el espejo mientras acomodaba su cabello y terminaba de aplicar el casi inexistente maquillaje en su piel. Frin siempre le decía que la prefería al natural, así que si hoy viajaría a Manhattan, era mejor ir como a ella le gustaba. Terminó de alisar su vestido negro sencillo y se puso sus botas del mismo color. Era febrero y el invierno azotaba fuertemente. Finalmente, Becky había terminado su carrera y tenía una pequeña oficina en el pueblo, además de otra en un lugar a 1 hora y media donde trabajaba más habitualmente. También, una vez por semana, iba a Manhattan a atender algunos casos más importantes. Con nostalgia, recordaba que fue gracias a su morena que ahora era alguien. Limpió rápidamente una lágrima rebelde que escapó de sus ojos y esbozó una triste sonrisa al espejo. «Mamá, ¿me ayudas?» Una hermosa niña castaña se acercó con un listón en las manos. «Claro, cariño, ven», llamó a la menor de sus hijas, que llevaba unos pantalones blancos y una blusa de cuello de tortuga color crema. Quería colocar un lazo sobre su cabeza. «¿Crees que me veo bonita?», le preguntó a su madre. «Estás hermosa, princesa», respondió Becky, pues la menor de las Chankimha, tal como había dicho su madre, era una copia de Becky. Zoe tenía el físico y el color de cabello de su madre, solo que sus ojos no eran color chocolate. «Quiero verme linda para mami», contestó la niña. «Yo quisiera que estés siempre aquí». «Nada de caras tristes, anda, cariño», dijo la castaña al terminar de ponerle el lazo. «Ve a ver si tus hermanos están listos». «Sí, mamá», dijo la niña al salir del cuarto. La británica terminó de arreglar sus cosas y miró la enorme cama matrimonial. Odiaba pasar esas noches de invierno allí, fría. Tanto ella como sus hijos extrañaban a su esposa. Tomó sus cosas y bajó las escaleras. Vio que ninguno de ellos estaba en la casa. Todos estaban afuera, alrededor de la camioneta. Becky miró a Lea, quien ahora tenía unos 15 años. Había desarrollado el mismo amor por las artes culinarias que su madre y juraba que algún día ella sería quien tomaría las riendas de los restaurantes Chankimha. También tenía un gran talento para las artes y, en sus ratos libres, subía al ático, donde dibujaba y tenía su propio estudio. Lea estaba recostada sobre la camioneta, con el iPod en mano, algo impaciente mientras esperaba a los demás para salir. Por otro lado, estaban los gemelos. Aunque físicamente eran muy parecidos, en personalidad eran muy distintos. Axel era más alegre y risueño. Se parecía mucho a su hermano Liam a su edad y siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Su hermana gemela, Amaya, tenía un semblante más serio y un humor un poco más oscuro que el de su hermano. Le gustaba ser la gemela problemática y enigmática, por la cual muchas chicas suspiraban. Y, claro, Amaya sacaba mucho provecho de eso. Sin embargo, eso no le restaba el enorme corazón que tenía, siempre dispuesta a ayudar a su madre en lo que fuera. Mientras Amaya imitaba a su hermana mayor con su iPod, su hermano jugaba con su viejo perro peludín, lanzándole una rama que el perro buscaba entre la nieve fresca caída la noche anterior. Becky terminó de cerrar la casa y se acercó al auto. «¿Todos listos?», preguntó. «Sí», contestaron al unísono Zoe y Axel, quienes compartían una personalidad muy parecida. «Bueno, suban a la camioneta, nos espera un largo viaje». «¿Llevan las flores para su madre?», preguntó Becky una vez en el auto, cuando ya estaban saliendo del pueblo. «Sí», respondió Lea sosteniendo un ramo de flores amarillas. «También llevamos globos para Liam». Era el 20 de febrero, el cumpleaños de Frin y Liam,
pero ninguno de los dos estaba allí para celebrarlo, así que viajaban a Manhattan en su honor. Mientras Lea sostenía las flores en sus piernas, Amaya llevaba un par de globos azules y verdes que decían Happy Birthday. «Yo le compré un peluche», comentó la menor. «¿Crees que le gustaría?», preguntó. «Seguro que sí, amor». «Eso es infantil», respondió Amaya. «No molestes a tu hermana». «Soy su favorita», se defendió la menor, sacándole la lengua. «Sabes, antes yo era su favorita», reclamó la gemela. «No tengo favorita». «Primogénita a la vista», contestó Lea. «Además, antes yo era la única en la casa e incluso era la favorita de Mami Frin», se burló la mayor, hasta que vio el rostro triste de su hermana menor. «Lo siento, Zoe». «Está bien, solo la extraño». «¿Por qué no duermes un poco? El viaje es largo», quiso suavizar el momento la madre castaña. «Vamos, chicos». El resto del viaje transcurrió bastante tranquilo. Algunos de los chicos durmieron todo el camino, como Lea y Amaya, mientras que Axel y Zoe alternaban entre dormir y hablar de vez en cuando. A mitad de camino, hicieron la habitual parada en una estación para reabastecerse de combustible y comprar muchas golosinas para los adolescentes. Finalmente, el resto del trayecto mantuvo la misma dinámica de dormir y conversar. Becky no había perdido la costumbre de mirar por la ventana y disfrutar del paisaje. El mes de febrero había sido muy nevado y apenas la noche anterior había caído otra fuerte nevada, por lo que había temido que el viaje tuviera que cancelarse. No soportaría no poder ver hoy a sus dos grandes amores. Miró un poco distraída el paisaje. Las grandes laderas estaban cubiertas por largos mantos blancos de nieve que relucían bajo los primeros rayos matutinos. Habían salido muy temprano para llegar a la ciudad al mediodía y por eso los chicos estaban de mal humor. Suspiró. Todo eso tendría más significado si una de cabello negro estuviera hoy a su lado. Al ser invierno, el sol salía más tarde, así que aunque apenas eran las 8 de la mañana y era sábado, para los chicos levantarse a esa hora había sido mortal. La camioneta se detuvo justo a las 12 del mediodía en el lugar y todos se bajaron. Los chicos descendieron entre bostezos, estirándose y tallándose los ojos perezosamente. Becky sentía la nostalgia invadir todo su ser. Caminó por el lugar seguida de sus hijos. Lea llevaba las flores, Amaya unos globos, Axel otros globos, y Zoe trotaba tras su madre, abrazando el peluche. Finalmente, Becky se detuvo, con lágrimas picándole en los ojos mientras miraba alrededor, pero no lograba ver lo que buscaba. De pronto, sintió unos brazos deslizarse por su cintura y todos sus sentidos se alertaron. «¿Buscas a alguien, preciosa?». Esa voz rasposa la hizo rendirse y las lágrimas comenzaron a bajar. «Frin». Se giró y se abrazó a su cuello. «Hola, amor». Frin la tomó por las mejillas y la besó. «¿Me extrañaste?». «Demasiado», le dio un leve golpe a su morena esposa. «No vuelvas a irte tanto tiempo», le pidió. «¡Mami!», gritaron sus hijos al verla. Frin llevaba 5 meses en Londres, a donde había tenido que viajar por motivos de negocios. El restaurante de Londres había sufrido una fuerte caída y ella había tenido que hacerse cargo, quedándose una larga temporada allá. Las videollamadas eran diarias y largas, pero no podían reemplazar la presencia de la morena en su hogar. Por más que Frin hubiera querido llevar a su familia, no era posible. Los niños asistían a la escuela y Becky tenía su trabajo. No podían abandonar su vida normal para seguirla. «¿Y para mí no hay abrazo?», preguntó un joven rubio y risueño con un maletín al hombro. «Lian». Zoe fue la primera en lanzarse sobre él, seguida por su hermana Lea y luego su madre.
Lian, que ahora tenía 22 años, regresaba de Londres después de haber estudiado allá durante 2 años administración y bienes raíces para continuar con la empresa de sus abuelos. Rápidamente se había convertido en un hombre carismático y apuesto. «Por Dios, mírate, Zoe, ya estás enorme», dijo mirando a su hermanita. «Feliz cumpleaños», dijo Zoe, extendiéndole el peluche con las mejillas encendidas de rojo. «Gracias, hermosa, es el mejor regalo que me han dado». Lian le dio un beso a la pequeña y abrazó el peluche, apreciando sinceramente el obsequio de su hermana menor. «Espero que no te hayas vuelto un estirado inglés, ¿verdad?», lo abrazó Amaya. «Nada de eso. Siempre me decía que si me volvía así, Amaya me patearía el trasero al regresar». «Claro que te patearía el trasero, tu imitación inglesa». Lian abrazó a su hermana y le revolvió la cabeza hasta desacomodarle el gorro. «Oye, mi estilo», se quejó la gemela. «Perdón, señorita. Aquí llegan muchas chicas lindas y extranjeras», comentó, recordando que aún estaban en el aeropuerto. «Bueno, hora de irnos», sentenció Becky, interrumpiendo a sus hijos. «¿Han esperado mucho?» «No, bueno, nuestro vuelo llegó a las 9 de la mañana, pero nos sentamos en el bar a ver el partido del Bayern. Estuvo muy bueno, ¿verdad, Lian?» «Y yo me lo perdí», se quejó Amaya. «¿Ves, mamá? Te dije que podía quedarme en casa a esperar». «¿No querías venir a recibir a tu hermanito?», bromeó Lian. «¿Para qué? Igual llegaría a casa», replicó la gemela. «¿Y a tu madre?», intervino la morena. «Bueno, está bien, solo porque tú venías», admitió Amaya mientras se abrazaba al torso de su madre morena. «Te extrañé, mami». Aunque todos sabían que Amaya vivía por su madre castaña, nunca podría vivir sin la morena de ojos chocolate y piel clara. «Bueno, ¿qué les parece un rico almuerzo y luego a casa?», preguntó Frin. «Sí», Zoe se abrazó rápidamente a ella. Si bien Amaya y Lian adoraban a Becky, Lea y Zoe eran de Frin. Axel decía que él era neutral y podía dividir su amor. Además, alguien en su familia tenía que mantener el equilibrio. Todos subieron de nuevo a la camioneta, con la pequeña diferencia de que ahora Frin iba al volante y Becky de copiloto. En el asiento de atrás iban los gemelos y Lea, y en el último asiento, Lian junto a su pequeña hermana, quien le contaba todo lo ocurrido en los últimos 2 años en que casi no lo había visto. Lian solo venía en Navidad y algunas veces en verano, pero rara vez, ya que había conseguido un empleo y se quedaba trabajando y estudiando en esa temporada. Frin fijó su vista en el camino y, sin saber por qué, tanto ella como su hijo se perdieron observando el mismo punto, el camino que llevaba a una antigua mansión que, a pesar de su grandeza y belleza, en los últimos 10 años no habían logrado vender. La antigua mansión de los Chompú, 10 años atrás. Frin veía la vacilación en los ojos grisáceos del hombre mayor, quien lentamente se había acercado a su hijo, que estiraba los brazos hacia ella. «Por favor, ven», dijo Frin cuando sintió las manos de Lian tomando sus antebrazos. «No». Las lágrimas del hombre bañaban sus mejillas. «Lo siento, pero es tu culpa», sentenció con rencor. Las manos de Frin y las de Lian sostenían los antebrazos del otro, listos para unirse en un abrazo en cualquier momento. Entonces se escuchó el fuerte estallido del arma. Frin sintió un líquido caliente escurrir por su rostro. Sin pensarlo, jaló a Lian hacia ella, protegiéndolo en su pecho. Sintió cómo los brazos de Lian se enredaban en su cintura y su rostro se hundía en su pecho. El llanto desgarrador de Lian parecía atravesarle la garganta.
pero no paraba de llorar mientras abrazaba a su madre con fuerza. Ante sus ojos yacía el cuerpo inerte de quien alguna vez fue su suegro. Ben se había disparado. El impacto fue brutal. Podía escuchar el llanto fuerte de su hijo en su pecho, mientras él luchaba por escapar de allí. La policía llegaba rápidamente para verificar lo ocurrido. «Frin, Frin». La voz de su amigo se oía a lo lejos, pero ella no podía apartar la mirada de aquel hombre que alguna vez llegó a considerar como un padre. «Frin, reacciona». Dave se había parado frente a ella. «Reacciona, amiga, tenemos que salir de aquí». «¡Mami!». Lian seguía sollozando, aferrado a su madre. «Vamos», susurró apenas. Sin permitir que su hijo viera el cadáver de su abuelo, se dispuso a salir de allí. «Parecen estar en un estado catatónico», decía el paramédico al oficial sobre la morena. No había manera de despegar al rubio de ella. «Lian, tú... ¿y mi mami?», fue lo único que el rubio alcanzó a decir. «Ella está bien. ¿Y mi abuelo está muerto?». Se podía notar el temor en su voz. «Lo siento, pequeño», respondió el oficial. «Lian». Los brazos de Frin parecieron reaccionar y alejó a su hijo para verlo. «Lian». Observó atentamente su rostro para asegurarse de que no tuviera heridas. Aún tenía algo de sangre en su cabello rubio. «Por favor, pásame agua», pidió al paramédico, quien de inmediato le ofreció una botella. Tomó la botella y comenzó a limpiar el cabello de su hijo, quitando los rastros de sangre. Le quitó la camisa para dejarlo limpio de cualquier mancha, y aunque el pequeño temblaba de frío, el paramédico le cubrió rápidamente con una manta. «Tú también tienes sangre», le dijo el niño. Frin se llevó la mano a la cabeza y a su rostro para comprobarlo. Comenzó a limpiarse la sangre de manera desesperada y se quitó la camisa, sin importarle el frío imponente de la madrugada ni el hecho de quedarse solo en sostén frente a los dos hombres. Al terminar, miró tanto a Dave como al joven paramédico, quienes la observaban con sorpresa. «Debemos llevarlos al hospital», dijo el paramédico. «No quiero», respondió rápidamente Lian. «Estoy bien, el abuelo siempre me cuidó». «Déjanos ir, Dave», suplicó la morena. «Quiero volver a casa con mi hijo. Él ya ha pasado por demasiado. Déjalo regresar a casa». «Se ven en buenas condiciones», dijo el paramédico. «Sería solo un chequeo general, en todo caso». «Bueno», suspiró el oficial, llevándose el índice y el pulgar al puente de la nariz. «De acuerdo, váyanse». Frin subió a una patrulla con Lian sobre sus piernas. No importaba que ahora tuviera 12 años. En ese momento parecía el mismo niño de 5 años que una vez sufrió un accidente junto a sus madres. En ningún momento se separó de la morena. Otro oficial seguía la patrulla de cerca con el auto de Frin, aunque eso era lo que menos le importaba en ese momento. Solo deseaba llegar a su casa con su familia, al fin reunida. Sintió que su hijo la abrazaba con más fuerza en la cintura. «Quise salvar a mi mamá», susurró Lian. «Quise salvarla a ella y a mi hermanita, pero no pude. Otra vez». La ojicafé sintió un nudo en el estómago al pensar en el dolor de su hijo al presenciar cómo Nob había tirado a Becky por las escaleras. «Ella me dijo que Becky y la bebé que venía habían muerto, tal como mi mamá Song y a la hermanita que ella esperaba». La morena respiró profundamente. ¿Cómo sabía Gina eso? Nadie, absolutamente nadie, sabía que Song estaba embarazada cuando ocurrió el accidente. Era el secreto que siempre guardó, lo que más le dolía de todo. «Becky está bien, Lian. Ella está en casa y con Zoe. Tienes una hermosa hermanita llamada Zoe». «¿Estás segura?», preguntó, levantándose para mirar a su madre a los ojos cafés. «Muy segura. Y si no me crees, míralo tú mismo cuando llegues a casa».
dijo, viendo la sonrisa aparecer en el rostro de su hijo de dientes blancos mientras lo abrazaba nuevamente, sin importarle estar solo en sostén. Los minutos pasaron rápidamente y en poco tiempo llegaron al elegante edificio en el centro de la ciudad. La chica de ojos chocolate se preguntó si Becky estaría despierta esperándola. Incluso se preguntó qué hora sería, ya que parecían apenas salir los primeros rayos de sol. ¿Estarás bien?, preguntó el oficial. Claro, gracias, dijo al abrir la puerta para bajar con su hijo. Gracias por lo que has hecho por mí, por mi familia. Siempre, amiga, se despidió el oficial con un gesto de la mano antes de irse. La morena bajó de la patrulla con su hijo y comenzó a subir en el ascensor. Aún podía escuchar el sollozo de Lian, quien se aferraba a ella, y se preguntaba si había sido correcto llevarlo de regreso a casa en lugar de al hospital. Seguramente necesitaría ayuda psicológica. Al abrir la puerta del apartamento, vio algo que no esperaba. «¡Mamá!», gritó Lian corriendo hacia ella. Aunque Becky aún no se sostenía bien, lo abrazó con fuerza, recibiéndolo con los brazos abiertos. «Amor», dijo la castaña, abrazándolo fuertemente contra su cuerpo. «Perdóname, no pude protegerte». Lian negaba con la cabeza, escondido en su pecho y abrazándose con más fuerza. «Yo soy el hombre, yo debía cuidarte». «Dios, Frin, ¿estás bien? Cuando vi la patrulla casi muero», dijo Becky ahora, abrazándola a ella también, sin soltar a Lian. «Lo siento, cariño», se disculpó la morena. «Vamos a dormir». El cansancio mental era mucho mayor que el físico, tanto para ella como para Lian. A diferencia de la primera vez que Frin trajo a Lian, ahora el rubio no quería separarse de Becky. Finalmente, ella lo llevó a la cama y logró hacerlo dormir. «¿Estás bien?», preguntó la castaña una vez en la cama. «No». «¿Qué sucedió?». «Se suicidó». «¡Dios!». Aún estaba sosteniendo a Lian. Lo tenía en sus brazos cuando jaló del gatillo. Él necesitará ayuda. La tendrá, cariño. ¿Sabes? Una de mis profesoras es una excelente psicóloga infantil. Podría ayudarnos, le comentó. Hay algo que nadie sabe, Beck. Algo que pensé que nadie sabía. Mi familia no lo sabe, pero parece que Song sí se lo contó a alguien. Y hoy Lian lo mencionó. Beck, quien estaba recostada sobre el pecho de su esposa, se levantó para mirarla a los ojos. «Yo guardé otro secreto», dijo mirándola intensamente. «Me destruí aún más después del accidente porque alguien más murió ese día». La castaña frunció el ceño. Song estaba embarazada. La expresión de Becky cambió completamente. «Santo Dios, lo siento, Frin. Ni siquiera sé si era mío, pero acabé con una vida a la que ni siquiera le di la oportunidad de llegar. Lian lo mencionó hoy. Temía por ti, porque sentía que hubiera matado a su mamá otra vez, con su hermanita, como a su mamá Song con su otra hermana». «Lo siento, amor», dijo mientras volvía a recostarse sobre la morena. «Siento que hayas perdido tanto, pero nos repondremos de todo, te lo prometo. Contigo sé que puedo salir de todo», murmuró antes de besar sus cabellos. «Te amo, Frin». «Y yo a ti, Beck». La mañana siguiente fue un alboroto, ya que todos celebraban el regreso de Lian a la casa. Los gemelos corrieron a recibir a su hermano con alegría. A pesar de que en sus ojos aún se percibía la tristeza, también había ahora un brillo especial. Además, pudo conocer a su nueva hermana, a quien amó desde el primer momento. Tras la muerte de Chompu, se celebró el juicio contra Nob, quien fue sentenciado a 30 años de cárcel, pena que aumentó a 60 años tras intentar huir. Para la frustración de Frin,
Gina se libró de la cárcel gracias a los contactos de su padre, y solo Dios sabía dónde estaba esa mujer ahora. Lo único que Becky y Frin esperaban era que jamás volviera a acercarse a su familia o a ellas. Cabe mencionar que Liam recibió mucha ayuda psicológica antes de volver a ser el mismo niño de antes, aunque nunca lo fue del todo, pues experiencias como esas jamás se superan completamente. Amor, Frin, la castaña intentaba sacar a la morena de sus pensamientos. «Perdón, ¿qué decías?», respondió mirando de nuevo a su esposa y tomando su mano para besarla. «¿Vamos a tu restaurante a comer?». «Claro, amor, no iré al de la competencia». Finalmente, el auto familiar se detuvo en el famoso restaurante Victoria's en Manhattan. Todos bajaron felices por la llegada de su madre y hermano. Era una hora bastante concurrida en el restaurante, pero, claro, ser la chef ejecutiva y dueña tiene sus ventajas. «Increíble, un día como hoy y Kirk no está», se quejaba la morena. «Tranquila, amor, algo debe haber pasado. Sabes cómo es Kirk, no es ningún irresponsable. Acabo de venir de Londres porque el estúpido que dejé a cargo hizo un desastre en mi restaurante allá», se quejó la morena. «Él es bueno, amor». La morena suspiró. «Lo sé, amor», terminó aceptando. «Mami, esto es para ti», dijo Zoe sacando una cajita. «Por tu cumpleaños», comentó la menor. Dentro había una pequeña pulsera de hilos. «Gracias, amor, está hermoso», dijo mientras se la ponía. «¿De verdad te gustó?», preguntó la niña con los ojos brillando. «Sí», respondió Frin sonriéndole con amor a su pequeña. «Mika me ayudó a hacerla». «¿Mika? ¿Quién es?», preguntó su madre. «Su novia», interrumpió Amaya, casi atragantándose con las entradas. La que casi se ahoga también fue la morena al escuchar que la menor de sus hijas tenía novia. Zoe se ruborizó al instante. «¿Zoe? Bueno, ella es una amiga», dijo nerviosa. «Es una amiga del pueblo. Es especial, así como tú y Amaya», terminó diciendo. Frin frunció el ceño hasta que entendió lo que Zoe intentaba explicar, recordando su propia relación especial con Amaya. «No, no y no. Ni se te ocurra, Zoe Chankimja. Eres muy pequeña, tienes 10 años. Me voy 5 meses y ¿ya tienes novia?». «No, Becky», dijo ahora mirando a su esposa. «Frin, cálmate, no son novias, solo amigas». La menor estaba completamente roja con la cabeza agachada. «Me darás su nombre completo y dirección, Zoe. Tengo que conocerla». «Sí, mami», respondió tímidamente. «Genial. Zoe tiene novia y yo no pesco ni un resfriado», se quejó Lea. «Ni quiero que tengas uno», le recriminó su hermano mayor, quien recibió una mirada asesina de su hermana. «Amaya se la pasa besando chicas detrás de las gradas del gimnasio», dijo su gemelo. «Bueno, ya basta. Aquí el único que tiene edad para tener novia y no tiene es Liam», comentó Becky con una pequeña sonrisa. «Dejen de causar infartos a su madre, chicos». «Sí, mamá», respondieron todos a la vez. Los platos que habían ordenado comenzaron a llegar y todos empezaron a comer, excepto Amaya, quien miraba su comida extrañada. «Esto está crudo, mami», dijo Amaya, levantando una ceja mientras miraba a su madre. «Es carne tártara». «¿Y? Debe ser cruda, amor», explicó sin darle mayor importancia. «¡Qué asco! Eres hija de una chef y no sabes qué es la carne tártara». «No lo quiero», respondió la gemela, alejando el plato de carne. Frin suspiró y levantó la mano para llamar a la anfitriona. «Yuki, ¿puedes llevarte el plato de Amaya?», pidió amablemente a la mujer.
¿Sucede algo con la comida, cariño?, preguntó Yuki, algo preocupada. Que la hija de la dueña rechazara la comida o encontrara algún defecto era motivo de alarma y podría meter a todos en problemas. Yuki sentía sus manos sudar mientras esperaba la respuesta de su casi sobrina. «Está cruda, tía», se quejó Amaya, y Yuki miró a la morena en busca de una explicación. «Al parecer no he educado bien a mis hijos en la cocina sobre lo que es la carne tártara», dijo Frin con una sonrisa. «¿Me puedes traer algo que esté realmente cocido, como un gran filete de carne bien hecho?» «Claro, cariño», respondió Yuki retirando el plato y dándole un beso en el cabello. «Ese es mi carisma», comentó Amaya, orgullosa. «Sí, lo sacaste de tu madre», le dijo Becky, sonriendo. El resto del almuerzo transcurrió sin mayores novedades. Amaya contaba de vez en cuando a su madre algunas anécdotas de los últimos 5 meses, al igual que Axel y Lea. Las miradas entre Frin y Becky eran intensas y se tomaban de la mano como adolescentes enamoradas cada vez que podían, con besos ocasionales en las mejillas siempre que se les presentaba la oportunidad. «Hora de ir a casa». «Genial, 4 horas de camino hasta aquí y ahora otras 4 para regresar», se quejó Amaya. «Amaya», le dijo su madre. «Ya sé, perdón, mami». «Exacto. No te volverás a ir, ¿verdad?» «No, amor», respondió Frin dándole un beso a su hija antes de empezar a salir del restaurante. «Realmente no me gusta que estés lejos, mami», dijo Zoe, buscando la mano de su madre. «Mamá está triste, la casa se siente muy sola». «Yo también los extrañé mucho, amor». Durante el camino, algunos se quedaron dormidos y otros conversaron. Frin manejaba mientras sentía una nostalgia intensa al entrar en el pueblo, recordando aquellos años en que caminaba bajo la lluvia, cuando no tenía nada. Ahora lo tenía todo. Finalmente, estacionó la camioneta frente a la casa que tanto amaba, la casa que le había dado una nueva oportunidad de vivir. «Bienvenida de nuevo a casa, amor», dijo Becky, colocándose frente a ella y dándole un beso corto en los labios. Así sí me gusta llegar», dijo Frin volviendo a besarla. «¡Qué asco!», se quejó Amaya. «Por lo que me dijeron, tú también lo haces», le respondió Frin sonriendo. «Es diferente. ¿Podemos entrar? Me estoy congelando», se quejó Amaya. Cuando la morena abrió la puerta, un gran sorpresa los recibió. Dentro de la casa estaba toda la familia. El señor Mike junto a su esposa Clara, Farth con su ahora esposa Jim, quien finalmente había tenido gemelos, Christopher y Christian, de 9 años. Eran unos hermosos castaños de ojos grises con toques de azul, siempre con una enorme sonrisa que recordaba a la de Jim. También estaban los padres de Jim y su hermano. Seth había crecido, convirtiéndose en un joven muy apuesto en poco tiempo. Nguyen, quien nunca había terminado de asentarse, había concluido su carrera como contable. Ese día le entregó su título a su padre y dejó el hogar. Finalmente, terminó junto a la joven enfermera Amy, viajando por el mundo con una organización que brindaba servicios médicos en países de bajos recursos. Nguyen se encargaba de llevar su arte, mientras Amy ejercía como médico. Ella se disfrazaba de payaso para alegrar a los niños. Al final, la menor de los Chankimha había encontrado la felicidad a su manera. Ambas se habían casado y, por ahora, no tenían planes de establecerse en un lugar específico en el futuro inmediato. Tampoco podían faltar Kirk y, ahora, Frin entendía por qué él no estaba en el restaurante. Estaba allí junto a Anita y los 2 nuevos integrantes de su familia, Alina, de 7 años, y Nathan, de 5. Su hijo mayor, Josh,
Ya era un joven de 14 años y sus hermanitos a veces lo volvían loco. Hace un par de años se enteró de quién era su padre biológico cuando éste intentó acercarse y enfrentarse a Kirk. Josh lo rechazó con firmeza, argumentando que, para él, su único padre era Kirk y nadie más. También asistieron miembros de la comunidad como el oficial Cliff, el padre Felipe y Evangelina. La hermana Miguelina había fallecido. La casa estaba llena de los mismos de siempre, celebrando. ¿Te gusta tu fiesta?, preguntó la castaña, abrazando a su esposa por el cuello. Sí, amor, respondió Frin, besando suavemente sus labios rosados. Gracias, dijo, besándola de nuevo. Me esforcé para tenerlos a todos aquí. Eres única, ¿lo sabes? Oh, claro que lo sé. No cualquiera te da unos gemelos, ¿eh? En eso tienes toda la razón, vida mía, respondió Frin besándola de nuevo. Está bien que lleven meses sin verse, pero esperen a devorarse a solas, dijo Jim, como siempre, con su comentario oportuno. Gracias, Jim, por arruinar el momento. De nada, guapa. Fart me envió a decir que ya vamos a cantar el cumpleaños a los dos. Frin y Lian se detuvieron junto a la mesa del comedor. Todos los invitados les cantaron «Feliz cumpleaños», mientras ambos se abrazaban. Frin tenía su mano izquierda en la cintura de Becky, y Lian abrazaba por los hombros a su hermana Lea. A su lado estaba Axel. Seguido de Becky estaba Amaya y frente a Frin, Zoe. Cuando todos terminaron de cantar, el primero en levantar la mano fue Lian. Un momento», dijo el joven, cuya voz profunda reflejaba que ya era todo un hombre. Quiero decir unas palabras. La vida me ha dado muchos golpes en mis pocos años. Su voz comenzó a quebrarse. Perdí a mi madre. Creí por mucho tiempo que mi otra madre también estaba muerta. Tuve que ver cómo tiraban por las escaleras a quien considero mi madre y pensar por meses que había fallecido. Y fui testigo del suicidio de mi abuelo. Pero, aún así, siento que la vida ha sido buena conmigo porque me dio el mejor regalo de todos, una madre. Jaló a Becky hacia él y le dio un beso en la cabeza. Creo que nadie podría pedir una mejor madre, porque desde el momento en que llegué a esta casa, ella me amó más que si fuera un hijo biológico. La abrazó con fuerza y miró a sus hermanos. Así que lo siento, hermanos, soy su favorito. Todos en el lugar rieron. Eso es mentira, mamá me ama más, se quejó la gemela. Por Dios, otra vez esa discusión, ¿no?, dijo Becky suspirando. Bueno, en fin, gracias, mamá, por ser la mejor madre que me pudo tocar en la vida. De tal madre, tal hijo, comentó Fart. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Me dio 2 madres maravillosas y unos hermanos increíbles. Aparte, ahora, la única hermana con la que no compartía sangre, ya la comparte. Unos meses antes de que Lian se fuera a Londres, Lea volvió a sufrir de una falla hepática y necesitó un nuevo trasplante de hígado. Por fortuna, no fue necesario que su padre apareciera, ya que Lian también era compatible y rápidamente se ofreció como donante. Mi hermana tiene una manera extraña de crear lazos familiares. Primero, cuando conoció a su abuelo, en lugar de pedir una muñeca, le pidió su hígado. Y cuando me fui a Londres, en vez de pedirme algo normal para recordarme, como un disco o mi cuarto, me pidió mi hígado. Lian provocó la risa de todos. «Cállate, tonto», dijo Lea, escondiendo su rostro en el pecho de su hermano. «Deja a tu hermana», lo regañó Frin. «Lo siento». «Bueno, es hora de mi discurso», dijo Frin. «Dejen hablar a mi hermana, que se siente opacada», bromeó Nguyen. «Adelante, abuela, da tu discurso, así podemos comer ese pastel, que tenemos hambre, y como tú no cocinaste, no estará tan sabroso». «Yo cociné»,
protestó Kirk. Bueno, entonces estará bueno, dijo Nguyen, encogiéndose de hombros. Como decía, empezó Frin. Gracias a todos por estar aquí. Creo que estos 5 meses han sido los más largos de mi vida. Aunque estuve junto a mi hijo, estar lejos de mi esposa y de mis otros hijos fue una tortura, tanto para mí como para él. Abraza a Becky. Ama a esta mujer más que a mí. Sí, de hecho, ve pensando en qué asilo quieres, porque cuando me lleve a mamá, a ti te dejaré en uno, bromeó Lian. No te preocupes, mami, yo te llevaré conmigo, dijo Zoe, levantando la cabeza para ver a su madre. Lo sé, amor, gracias. ¿Ven a lo que me refiero?, dijo Frin, y todos rieron. En fin, una vez lo dije y lo repito, llegué a este pueblo perdida, con un dolor en el alma que jamás pensé que disminuiría, y créanme que aún hoy siento parte de él, dijo, recordando a Song. Becky siempre dice que yo la salvé, que llegué para rescatarla a ella y a esa hermosa niña que me ofreció su juguete para jugar conmigo. Cuando entré en aquella tienda, aunque les digo, si hubiera sabido que tenía un cuchillo detrás del mostrador, habría salido corriendo. Mentira, bien que te gusta lo salvaje, dijo Jim. Santo cielo, Jim. Becky le regañó mientras Frin tapaba los oídos de Zoe. Están tus hijos aquí. Perdón, lo siento. Beck, cariño, siempre dices, llegaste cuando más te necesité, pero realmente fuiste tú quien llegó cuando más te necesité. Gracias por existir, por amarme, por darme los hijos más maravillosos del mundo. Gracias por amar a mi hijo como si fuera tuyo. Gracias por estar siempre aquí, por llegar cuando más te necesité. Y sin más, besó a su esposa, recibiendo el aplauso de todos. El resto de la velada fue aún más amena. La familia estuvo reunida y feliz. Lian habló con su abuelo sobre comenzar a trabajar en la compañía a principios de agosto, después de unas vacaciones. Lea corrió escaleras arriba con su tía hasta el ático, donde le mostró sus pinturas para que las juzgara. Becky y Frin parecían no poder separarse ni un segundo. Pasadas las 11 de la noche, todos se despidieron de la residencia Armstrong Chankimha, nombre que Frin había insistido en dar a la casa, ya que pertenecía a los padres de Becky. Antes de ir a su propio cuarto, Frin pasó uno a uno por los cuartos de sus hijos, incluso por el de Lian. Lian había decorado su habitación con banderas de su universidad y algunos pósters de autos y modelos. Luego pasó por el de Lea, que había sido pintado por ella misma. Entró y depositó un beso en la frente de su pequeña. No importaba la edad de su hija, siempre sería su niña. También visitó los cuartos de los gemelos, que estaban en habitaciones separadas gracias a las remodelaciones que Fard había hecho para que todos tuvieran su propio espacio. La última en ver fue a Zoe. Le dio un beso en la frente, apartando con suavidad los cabellos de su hermosa pequeña. «Te amo, mami», dijo Zoe aún adormilada. «Yo a ti, bebé. Descansa, ya es tarde». «No te vayas otra vez, te extrañé mucho». «No lo haré, bebé», dijo Frin, besando ahora la punta de su nariz. «Descansa». «Y tú también, mami», respondió Zoe mientras su madre salía de la habitación, dejando encendida la luz tenue que a la pequeña siempre le gustaba tener. Más tarde, «Hola, hermosa». La morena se acostó en su lado de la cama después de cambiarse a una cómoda pijama. «Hola, bebé». «Dios, moría por volver a dormir junto a ti», susurró Frin, comenzando a dejar besos en el cuello de Becky. «Tenerte abrazada a mí». «También tu amigo me extrañó», respondió Becky sintiendo a Frin contra su espalda. «Oh, sí que te extrañó». Frin sonrió, recordando la última vez que estuvieron juntas. Fue para su aniversario, cuando Becky viajó de sorpresa a Londres para pasar unos días juntas. Al llegar,
la encontró muy ocupada en la cocina y cuando se vieron fue pura felicidad. Pasaron esos días sin casi salir de la habitación del hotel. «Tengo algo que decirte, Frin», intentó Becky, deteniendo los besos de su esposa y las manos que comenzaban a jugar con su piel. Dime», dijo Frin acariciando su espalda. «¿Recuerdas...?» Soltó un suspiro cuando Frin besó de nuevo su cuello. «¿Recuerdas cuando fui a Londres?» «Oh, claro que lo recuerdo. Apenas salimos del cuarto. Una vez atendí al servicio a la habitación y yo estaba desnuda», rió Frin. «Sí, bueno, eso...» «Dios, Frin», suspiró Becky. «Tú me dijiste que te habías hecho revertir la operación porque queríamos otro bebé, pero que no te aseguraron que funcionaría». «Sí, amor», murmuró Frin mientras sacaba la blusa de pijama de Becky. «Y decidimos no protegernos esos días». «Beck, si me vas a decir algo, dilo ya», dijo Frin deteniendo sus besos. Estoy embarazada», anunció Becky. La sonrisa que se extendió en los labios de Frin no tenía comparación. Sin duda, Becky siempre le daba los mejores regalos de cumpleaños. ¿Otro bebé?», dijo Frin, llevando su mano al vientre de Becky. «Sí, otro bebé, y espero que esta vez sea solo uno». «Dios, amor, otro. Y esta vez espero que podamos disfrutar en paz de este bebé». «Lo haremos». Becky entrelazó sus brazos alrededor del cuello de su esposa, besando sus labios. «Te amo». «Yo también te amo, Frin. Llegaste cuando más te necesité», dijo Becky, entregándose una vez más a su amada esposa. Fin.